me gustaría presentar para la gente que nos está viendo y escuchando el video de una cámara de seguridad de un restaurante mexicano en Milwaukee que nos puede dar claridad cuando hablamos, por ejemplo, de la visa U. Ocurrió, y grábeme, don David, ocurrió un caso horripilante a las afueras de un restaurante mexicano en Milwaukee. Por obvias razones no identifiquemos el restaurante para no afectar su negocio, porque nada tienen que ver ellos con este acto de racismo. Un señor de origen peruano fue atacado con ácido de batería por un racista que primero le dijo que no se estacionara donde se iba a estacionar, y después le dijo que era un ilegal, que era un criminal y que no respetaba las leyes. Perdón, Ceci. Sí, muy bien. A ver, no interrumpamos el flujo porque esto es importante. Antes de entrar al restaurante, este hombre de origen peruano se enfrenta a este racista que le dice que está violando las leyes de su país, que es un ilegal, que es un criminal, y resulta que nuestro hermano de origen peruano es ciudadano de Estados Unidos. Hubo ahí un enfrentamiento verbal que termina cuando el racista, este señor además ya adulto, señor de la tercera edad, lo rocía, le avienta ácido de batería en la cara. El señor de origen peruano entra corriendo pidiendo auxilio al restaurante mexicano y las lesiones son considerables. Primero le muestro el video y después le pregunto a la abogada Ana Yacine, en caso de que se hubiera tratado de un hermano indocumentado, no importa de qué lugar del mundo, sin papeles, ¿no es este un caso perfecto para que se haga el reporte de policía y para que se busque una visa U, esta visa que se entrega a las personas que son víctimas de crímenes violentos? Se lo pregunto, abogada Ana Yacine. Pues sí, como no, nada más con la descripción de lo que tú dices, para qué pasó, sin ni siquiera ver más nada, sería un caso que pudiese llegar a una visa U si la persona que es la víctima de ese crimen no tiene residencia o ciudadanía aquí en los Estados Unidos, porque por el hecho de que fueron víctimas estando aquí en los Estados Unidos, entonces le dan un permiso para poder estar tranquilos acá y después eventualmente hacer una residencia por haber sido víctima. En este caso, digamos que un trabajador de la construcción mexicano sin papeles es víctima de una situación similar, que en este caso fue el ácido el que le tiran en la cara, pero pudo haber sido un cuchillo, un navajazo, una pistola, incluso si no se acciona la pistola pero se la apuntan y tiene esto en sus manos, el video, el reporte de la policía. ¿Qué tiene que conseguir? ¿Qué tiene que hacer la persona que sea la víctima de este crimen violento? Bueno, buscar a la policía, sí, ir a la estación de policía. Es que ¿Qué necesita, abogada? Sí, lo primero es que la policía tiene que se le tiene que llamar a la policía para que vengan a tomar el acta de lo que se supone sucedió. Si es posible, hablar directamente con la víctima, si es necesario que le den ayuda médica inmediata, cualquier cosa que ellos tengan que hacer para poder ayudar a la persona que fue la víctima, pero también para captar en papel, en sus reportes policíacos, los hechos. Verdaderamente, para una persona tener la posibilidad de pedir una visa U, la persona tiene que ser víctima de un crimen agravado, se llama. Quiere decir que tiene que haber habido algún tipo de arma, algo que fue más allá de puños, de que uno se dieron unos cuantos puñetazos porque estaban peleando. Y tiene que haber una consecuencia. La persona tiene que tomar el paso de pedir
de hacer las cosas con la policía, porque el reporte policíaco es el que va a quedar como la constancia de lo que sucedió, y en esa constancia tiene que decir que la persona fue víctima del crimen. Si la persona estaba allí pero no fue parte del crimen, sino nada más lo vio, entonces esa persona es un testigo. Y si lo ponen como testigo, entonces ya no va a servir la certificación de la visa U. Tiene que haberse sido víctima. Vamos a ponerle, alguien estaba al lado de este señor cuando le tiró el ácido, y aunque no le llegó a ellos, pero hubiera podido y estaba cerquita o eran parientes, entonces tienen que asegurarse que en ese reporte de policía lo ponen como víctima, aunque no llegó a tener, vamos a poner, la quemadura en la cara o algo parecido. Pero al ser víctima, entonces uno puede pedir una certificación de ese crimen. La certificación no la firma la policía en sí, sino unos oficiales de la policía que están representando al Departamento de Inmigración en el sistema policíaco local. Y ellos son los que tienen que firmar diciendo, sí, es verdad, esto pasó y esto cae entre las categorías de víctimas de crímenes agravados. Al tener esa firma, la persona entonces tiene un amparo legal por haber sido víctima de un crimen, y ese amparo, aunque se demora en procesarse, llega a ser un perdón si es que esa persona está aquí ilegalmente. Y ya teniendo ese amparo como visa, le dan una oportunidad de hacer su residencia y entonces ya hacerse residente permanente en los Estados Unidos basado en ese problema que tuvieron donde fueron víctimas de un crimen agravado. Hay mucha gente que sabemos que han sido víctimas de crímenes agravados que no han hecho nada por pedir su visa o por pedir la protección de la visa U. Algunos porque creen que uno tiene que haberlo hecho inmediatamente después del crimen. Lo que se hace usualmente inmediatamente después del crimen es el reporte policíaco, pero a veces las personas hasta los llevan al hospital, tienen que ser tratados por algún tipo de primeros auxilios. A veces no algo tan directo, pero que con el tiempo se le complica porque psicológicamente se quedan mal. Tienen que ir a psiquiatras, a psicólogos, a médicos, pero no han hecho nada para hacer el proceso de la certificación del crimen. Y no importa cuánto tiempo haya pasado desde el crimen, mientras haya habido un reporte de policía donde está ese crimen en el expediente, uno puede sacarlo para empezar el proceso de la visa U. Así que a veces le pedimos a las personas que pueden haber tenido un tipo de situación donde hubieran sido víctimas, que no han hecho nada por tratar de certificar ese crimen, que vengan a vernos para que nos cuenten qué pasó y ver si podemos entonces conseguir esa certificación. Porque lo bueno que tiene esa certificación y esa visa U es que perdona casi que todo. Y por tanto, una persona que ha venido ilegalmente más de una vez, una persona que no tiene otra manera de arreglar, tendría una nueva puerta donde tocar para poder llegar a ser residentes permanentes de los Estados Unidos. Precisamente para todas las personas que necesiten orientación, apoyo, que crean que tienen un caso, y esto incluye a las víctimas de violencia doméstica, a las víctimas de coyotes, gente que han pagado por tratar de traerlos a los Estados Unidos y lo han puesto en camiones y los han dejado en el desierto, le han hecho un montón de cosas. Mientras haya algún tipo de reporte que se pueda usar de lo que sucedió, ellos también pudieran ser víctimas de crímenes agravados. También la otra cosa, Vicente, que por ejemplo, si una persona vive en Estados Unidos, pero su familia vive en México, en el país de origen, la visa U también ampara a sus seres queridos. ¿Verdad? Entonces, por decir algo, un esposo y su esposa viven en México con 3, 4 niños, esa es la forma que esa familia pudiera entrar legalmente a los Estados Unidos si al señor se le aprueba la visa U. Es un trámite que pues desafortunadamente a través de algo trágico, quizás hay cosas muy trágicas que han pasado, pero les da la oportunidad de lograr su residencia. Y también las personas que están en violencia doméstica, que están casados con un residente o con un ciudadano americano o ciudadana americana, pueden aplicar para otro tipo de trámite que es
bajo VAWA, que viene siendo para personas que fueron víctimas de violencia doméstica a manos de un esposo o esposa ciudadana o residente permanente. Déjeme darle el número de teléfono a todas las personas que necesiten apoyo. En Estados Unidos, llamen, hagan su cita, ayúdenme con un poco de flexibilidad y le aseguro que no le van a cobrar un solo centavo por la evaluación de su caso. ¿Qué significa la evaluación? Que le digan, sí se puede resolver por esta vía y al final va a costar tanto. No se puede resolver, pero necesitas prepararte y hay estas opciones y te van a salir en tanto. Ese es el compromiso que tienen con la audiencia de Sin Censura Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, y la abogada Lourdes Monteagudo. En Estados Unidos marquen al 773-847-6465 desde cualquier rincón de Estados Unidos. 773-847-6465. Desde México, agréguenle el 001 al principio. 001-773-847-6465. Y los esperan de lunes a sábado. De lunes a sábado en las oficinas directamente, y la dirección la ve en pantalla. 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago, por la Cermak entre la Ashland y Damon. Ana Yacine, abogada, nos mandaron